Tú que aprendes español, yo que soy hablante nativa, utilizamos estas palabras. Pero muchas veces no sabemos ni siquiera que existen. Y estoy hablando de los arabismos. Esas palabras que vienen del árabe se adaptaron al español y han llegado hasta aquí, hasta nuestro español mexicano, y de los cuales te voy a estar platicando el día de hoy. Hola, yo soy Olga y en este podcast quiero ayudarte a aprender español, escuchando algo interesante para que practiques, aprendas nuevo vocabulario, mientras descubres cosas interesantes de mi cultura, la cultura mexicana. Y, ¿por qué no? También algunos datos interesantes de la lengua, como es el caso de hoy. Así que cada semana planeo traerte un podcast de 10, 15, quizás 20 minutos para que puedas ejercitar tu escucha del español mexicano y así ayudarte en tu camino hacia dominar este idioma y navegar un poquito mejor el vivir en México. Empecemos por recordar tus primeras clases de español. Y en general, en cualquier clase de idioma, inglés, alemán, francés, en nuestras primeras clases en el nivel de principiante vamos a tener alguna clase relacionada con los colores. Rosa, blanco, negro, azul. El azul es el primer arabismo de hoy. Y es que en estas clases básicas pues nos enseñan los colores y ya está. En el caso de español, esta primera palabra proviene del árabe y mira, es una palabra sumamente sencilla. Pero si seguimos en tus primeras clases de español, podemos recordar que también te enseñaron cosas relacionadas con la ropa, ¿cierto? Te enseñaron vocabulario como zapato, blusa, sombrero o pantalón. Y pantalón es otro arabismo. Es más, en tu clase de español, la maestra o el maestro seguramente te decía, esta va a ser la tarea de la siguiente sesión. O, hey chicos, no olviden hacer su tarea. Ok, pues resulta que tarea también es una palabra que tiene su origen en el árabe y que en el árabe la palabra de la cual proviene significa esfuerzo. Así que a mí me hace bastante sentido el origen. Así como esas tres palabras, azul, pantalón y tarea, existen otras 4.000 en el español que se originan en el árabe. Claro, ya las hemos adaptado, tienen su propia ortografía en el español y es por eso que muchos hispanohablantes simplemente desconocen que provienen del árabe. O si conocen algunos, conocen palabras como almohada, viene del árabe, o la frase ojalá, que por cierto, en el día de hoy o al día de hoy, pues ojalá no tiene nada que ver ya con Alá. Y como referencia cultural, te puedo dejar una canción de Café Tacuba que se llama Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Esa canción es clásica dentro del repertorio mexicano. Y si alguna vez te animas a cantar en un karaoke, esta canción va a ser un éxito. Pero, ¿cómo es que estas palabras llegaron del árabe al español? Bueno, pues voy a agarrar mi té y voy a empezar a contarte una pequeña historia. Por ahí del siglo VIII, los musulmanes llegaron a la península ibérica, ¿sí? Y eso es básicamente lo que resume el cómo es que llegaron al español mexicano estas palabras. Conquista musulmana. Yo no sé si te gusta la historia, no voy a meterme mucho en la historia, no voy a ahondar en detalles, pero sí quiero que te des una idea de la cantidad de tiempo que los musulmanes estuvieron
en la península ibérica. Llegaron ahí por ahí del siglo VIII. Y recuerda, península ibérica, España, Portugal. Y cuando llegaron por ahí del 711, sí, 711, pues los árabes hicieron del dominio de la península ibérica, es decir, conquistaron la península ibérica bastante rápido. Y se quedaron ahí en realidad hasta que lo sacaron los reyes católicos por ahí del 1429. Si te sirve de referencia, recuerda que Colón llegó al continente americano por ahí del 1412, ¿vale? Entonces, ya los reyes católicos estaban peleando por recuperar la península ibérica, ya habían mandado a Colón a buscar especias a la India y pues se perdió, pero encontró el continente americano, lo que después vendría siendo el continente americano, ¿no? Entonces, los árabes seguían ahí en la península ibérica luchando porque no lo sacaran, pero en el 1429 ya, no hubo remedio, lo sacaron. Pero entre el 711 que llegaron y el 1429 en el que oficialmente los corren, pues fueron muchos años en los cuales estuvieron influyendo en la gobernanza, es decir, en el proceso de gobernar, de dirigir, de administrar todos los terrenos que habían dominado. Por lo tanto, tuvieron una enorme influencia en una gran cantidad de áreas como la agricultura, o sea, el campo, como en el sector hidráulico, es decir, el manejo del agua. También tuvieron un gran dominio o una gran influencia en cuanto a la ciencia, las matemáticas o el arte. Y es ahí en el arte, o más específico en la arquitectura, donde podemos empezar a ver la influencia que tuvieron los árabes en España. Si has tenido la oportunidad de viajar al sur de España, te habrás dado cuenta que la arquitectura, todos los edificios, bueno, no todos, muchos edificios tienen claramente características de la arquitectura árabe. Quizá el más común de esos lugares o el que se me viene a la mente ahora es Granada, pero hay muchas otras ciudades que en su arquitectura y en sus calles reflejan la influencia árabe. Pero a partir de ahí es que la lengua se empezó a infiltrar en el román o latín bajo, que es lo que se hablaba en la península ibérica cuando ellos llegaron. Entonces, los pobladores de la península hablaban un latín bajo. Recuerda, había latín bajo y latín alto. El latín alto era para la clase alta, la iglesia, y el bajo, bueno, pues para obreros campesinos. Ahora, el árabe se empieza a meter poco a poco y por supuesto cuando ocurre la conquista española es que los españoles llevan todas esas palabras que ya llevaban un rato mezclándose con el latín a nosotros. Y así llega a el continente americano. Es importante que sepas que no todos los países de Latinoamérica van a tener los mismos arabismos. Un ejemplo de esto es el alfajor. Alfajor. ¿Conoces ese dulce argentino que también se come en Chile y en Perú? Bueno, esta es una palabra que no vas a escuchar en México para nada, o sea, no la vas a encontrar comúnmente en México. Es probable que haya bastante gente que no sepa qué es ese dulce, porque pues los mexicanos no lo consumimos. No es parte de lo que comemos, no es parte de nuestra cocina o de nuestra gastronomía, ¿vale? Entonces, el alfajor es una palabra que proviene del árabe, pero pues no vas a encontrar aquí, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo de arabismos que se utilizan en otros países de Latinoamérica, pero no se utilizan en México. Sin embargo, hay otros
muy comunes, sobre todo si nos vamos a la cocina. Y quiero que pienses en tu cocina, como está ahorita, ¿sí? Piensa en los componentes más básicos que tiene tu cocina. Por ejemplo, aceite. ¿Tienes aceite por ahí? Pues bueno, ese es un arabismo. Y por supuesto, las palabras que se forman con aceite, pudiéramos considerarlo también un arabismo. Aceitera, por ejemplo, el recipiente donde pones el aceite. Hay otras palabras como berenjena, atún. Y la verdad es que atún yo no sabía que era un arabismo. Lo descubrí al escribir y al investigar más para este podcast. Berenjena, atún, aceite, azúcar. Y tal vez no sabías estas, pero naranja y limón también son dos frutas que su nombre proviene del árabe. Alcachofa. Creo que las alcachofas no son tan comunes en México, no son como parte tan tradicional de nuestra gastronomía, pero pues la palabra en sí proviene del árabe. Alacena. Ahí ya no hablamos de un fruto, pero la alacena es este lugar, a veces es un cuarto, a veces solamente es un pequeño mueble, es como un closet, digamos, un armario, pero es para guardar la comida y bueno, yo siempre la he conocido como alacena, no sé si alguien le dará otro nombre, pero resulta que ese también es un arabismo. Y volviendo a los alimentos, hay una palabra que a mí me parece muy interesante. Las aceitunas. Y es que piensa un momento cómo se dice aceituna en inglés. En otros idiomas, por ejemplo en el inglés, olive o incluso en el alemán, se utiliza la palabra que viene del latín. Y resulta que en la península ibérica pues ya existía esta palabra, o sea, las aceitunas ahí estaban desde antes de los árabes. Bueno, pues resulta que en la península ibérica, el árabe con la palabra aceituna empieza a empujar o a mover el uso de la palabra oliva. Y la gente dejó de utilizar la palabra que provenía del latín y simplemente adoptó el uso de aceituna. Ahí no se combinaron las palabras, sino que de plano el árabe con su palabra aceituna medio adaptada al español, ¡pum! Suplantó o se puso en lugar de la palabra que venía del latín. Ahora, eso digo que es interesante porque si pensamos en el árbol de olivo, pues precisamente decimos olivo, no decimos árbol de aceitunas. Sonaría raro, no sé. Lo podemos llamar también olivo o en algunas ocasiones he escuchado árbol de olivos en plural. Bueno, vamos a tener en el día a día, pero fuera de la cocina, también otras palabras que vienen del árabe. Por ejemplo, barrio. El barrio es el vecindario, el barrio es la colonia, el lugar en el que vives dentro de la ciudad. Podemos decir que una ciudad está dividida en varios barrios o en colonias, ¿vale? Pero la palabra barrio tal cual proviene del árabe. Y una muy interesante, bueno, no interesante, a mí me parece una palabra, me suena un poco como viejita, es fulano. ¿Has escuchado esa palabra? Fulano o fulana en femenino. También tenemos la versión en diminutivo, fulanito y fulanita. Y es una palabra que, al menos en el contexto mexicano, suena un poco despectivo, un poquito grosero.
Es una palabra que vas a utilizar para referirte a otra persona. Si quieres pensarlo así, pudiera ser como güey. Pero güey es amigable, es casual, pero amigable. Fulanito o fulano, la utilizas para hablar de alguien que quizá no te cae muy bien, no te agrada, no te gusta esa persona. Mi mamá, por ejemplo, la utiliza porque ella no dice malas palabras, ella no va a decir ese tonto, ese pendejo, ese hijo de tal por cual. Eh, lo más que va a decir mi mamá es fulanito, ¿vale? Por ejemplo, es que ese fulanito me dijo tal cosa y resultó que era mentira. Uy. Entonces, aunque tú sí utilices y tú sí utilices groserías y tú sí digas pendejo, aún así, fulanito es una palabra que si bien puede estar en el día a día y es casual, no es muy amigable, ¿vale? Entonces, piensa que fulanito lo utilizas para la gente que quizá no te cae bien, pero tampoco la estás insultando, ¿de acuerdo? No le estás diciendo es un pendejo, no. Ese fulanito me dijo tal cosa, en lugar de decir ese pendejo me dijo tal cosa, ¿vale? Trato de darte un poco de contexto para que sepas cómo ir utilizando estas palabras. Y bueno, si nos vamos a otra área de la vida, como lo es el arte, específicamente la música, vamos a encontrar que los árabes tuvieron mucha influencia, más bien, dejaron su huella o sí, tuvieron mucha influencia en la música por las partes en las que estaban presentes en la península ibérica. Si hablamos del vocabulario, podemos pensar en dos palabras, dos instrumentos, te voy a decir, que tú conoces. La guitarra. La guitarra es un arabismo. O el tambor. Ese también es un arabismo. Y es que, bueno, los árabes se sabe que dieron grandes aportaciones al mundo en cuanto a la arquitectura, la música y las matemáticas. Por ejemplo, el álgebra. La palabra álgebra proviene del árabe. Ahora, y esta es una referencia cultural. Cuando estamos en la preparatoria, en el bachillerato, todos mexicanos tenemos que estudiar álgebra. Y yo creo que es así en todo el mundo, ¿no? Antes de entrar a la universidad, estamos 3 años en la educación medio superior o prepa. Dependiendo en dónde vivas, en qué estado de la República vivas, puede ser que le llamen preparatoria, a veces le llaman bachillerato, a veces solo dicen prepa. También hay lugares donde a bachillerato le dicen bachilleres, de manera coloquial. Bien, entonces, el álgebra lo vienes estudiando un poco desde antes, pero sí o sí, en el primer año de preparatoria, todo el mundo va a estudiar álgebra con un libro que ha marcado a todos los mexicanos y se llama el libro de Baldor. Cuando estamos en la prepa siempre sale como tema de conversación, ¿por qué el señor tiene un turbante? Hablo de la portada. En la portada de este libro hay un señor con turbante, claramente árabe, y bueno, al menos cuando yo estaba en la prepa, a inicios de la prepa, no sabía que el álgebra había sido una aportación de los árabes y ahora pues me parece bastante claro. En esta línea, hablando de matemáticas, los árabes también nos dieron las palabras cifra y cero. Aunque déjame decirte que la cultura maya también había
descubierto o inventado, no sé muy bien qué palabra usar, digamos que los mayas ya tenían un sistema numérico que incluía el 0. Así que, o sea, sí es aportación de los árabes, pero por aquí, por nuestro lado, también teníamos lo nuestro, ¿ok? Cifra, 0 y álgebra. Pero no se queda ahí. Los árabes también hicieron aportaciones en cuanto a las cuestiones del agua. Hay una palabra que probablemente sí conoces: alberca o piscina. Son exactamente lo mismo, pero alberca es un arabismo, piscina es el llano. Y hasta ahora ya mencionamos bastantes palabras, pero como dije en un inicio, hay alrededor de 4.000 arabismos. Así que son muchos para mencionar el día de hoy, pero quiero decirte un tip para que tú puedas identificar arabismos en tu día a día, si tienes ganas. Y es que escucha esas palabras otra vez: almohada, albóndiga, alberca, albahaca, alcachofa, algodón. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Bueno, además de que vienen del árabe, por supuesto, inician con al. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pudiéramos decir que es un poco un error. Lo que pasa es que al es el sonido del artículo que venía antes del sustantivo. Almohada, albahaca. Pero yo supongo que para los hablantes de la península ibérica que no escuchaban árabe o que ya lo escuchaban pero no lo podían entender del todo, pues les pareció que el artículo y el sustantivo eran una sola palabra. Y así es como en su conjunto se pasaron al español. Por eso, cuando tú escuches una palabra, un sustantivo que inicie con al, ahí puedes pensar, tal vez esta palabra provenga del árabe. Esa es una pista. Hay otras frases relacionadas con Dios que se tradujeron del árabe al español y que, o sea, si tú me preguntas, cualquier abuelita dice esas frases y lo interesante es que se utilizan tal cual las frases. Por ejemplo, gracias a Dios. Gracias a Dios. O que Dios te ampare. Esa es otra. Esta, que Dios te ampare, yo la he escuchado muy pocas veces. Gracias a Dios me parece que es una frase sumamente común en todas las generaciones y en muchos idiomas. Pero por ahí encontré algunas referencias que mencionaban que, bueno, la frase tal cual se dice del árabe y pasó al español. Les voy a creer, ¿vale? La otra, que Dios te ampare. Siento que eso es algo que hubiera dicho mi abuelita muy católica, probablemente. Y bueno, gente, yo con esto me despido. Espero que el podcast de este día te haya sido de ayuda para poder escuchar un poco más de español, repasar algo de vocabulario básico y, ¿por qué no?, aprender alguna que otra palabra nueva, algún dato interesante. Espero que también te lleves algún tema nuevo de conversación para que tú llegues con tus colegas mexicanos, tus amigos mexicanos o a tu clase de español hablando sobre estas dichosas palabras, los arabismos. Ya me contarás si te sirvió como tema de conversación. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego.